Sevilla Cofradiera, la marcha que nos está sirviendo para introducir cada uno de los especiales que Radio Guadaira está elaborando para esta Semana Santa 2023 en Alcalá de Guadaira, para dar visibilidad y resaltar el trabajo que vienen haciendo cada año cada una de las hermandades que componen la Semana Santa alcalareña. Y es que ya son 10 y ya tenemos una Semana Santa completa. Pero hoy precisamente nos vamos a adentrar en una de las hermandades quizás con más historia, con más recorrido en la vida de los alcalareños y las alcalareñas, en la tradición, otra de las señas de identidad de Alcalá de Guadaira. Hoy nuestro especial homenaje va para la antigua, fervorosa, real e ilustre hermandad y archicofradía del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas, nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista. Y para abrirnos las puertas de la hermandad de Jesús el Nazareno, pues tenemos aquí a Ángel Gutiérrez Oliveros. Él es el hermano mayor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel, vamos a comenzar pues haciendo una pequeña ficha técnica para que los oyentes de Radio Guadaira, siendo cofrades o no, siendo alcalareños o de otro lugar, puedan ubicar a esta hermandad. ¿En qué parroquia la podemos encontrar? Bueno, el número de hermanos, nazarenos, quiénes son sus capataces, las bandas o el tipo, ¿no?, de acompañamiento que lleva. Pues la hermandad se encuentra en la parroquia de Santiago el Mayor. Es una de las hermandades más antiguas de Alcalá, con más de 4 siglos de existencia en su ámbito penitencial y desde el siglo XV en el ámbito sacramental, toda vez que la hermandad actual es la fusión de 2 hermandades, la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno y la hermandad sacramental de la propia parroquia de Santiago, que con ser la más antigua de Alcalá de Guadaira, es de hecho la que ostenta actualmente el título de Iglesia Mayor de Alcalá, pues la hermandad sacramental también es la más antigua de todas cuantas existen en Alcalá. Es una hermandad que en la actualidad tiene en torno a 2.500 hermanos, procesiona en la madrugada del Viernes Santo, hace su estación de penitencia saliendo a las 2 de la mañana, al alborear del día, a las claritas del día, como se suele decir en Alcalá, se prende a Jesús en el puente romano que lleva su nombre, y de ahí pues los judíos, las judeas, lo escoltan prendido hasta ya escenificar la pasión del Señor en el Monte Calvario, y ya una vez que se desciende del Monte Calvario, pues el regreso triunfal a la parroquia, que tiene un especial énfasis en el retorno de la Santísima Virgen por la Plaza del Duque y por la calle Herrero hasta su templo. En cuanto a los capataces, son don Juan Martín Alcaide en el Paso del Señor, don Juan Rodríguez Rivas en el de San Juan y don Francisco Javier Medina Roldán en el Paso de la Virgen. Y el capitán de la Judea es don Eduardo Gallego Esteban. Bueno, con todos los datos que nos acaba de dar, para todas aquellas personas que conocen la Semana Santa y cada una de las procesiones que discurren por las calles en cualquier capital, sobre todo de Andalucía, ahora mismo estará preguntándose cuáles son todos esos cuerpos que forman parte de esta procesión, estación de penitencia que se produce en la madrugada, porque nos ha hablado de la Judea, nos ha hablado de una serie de escenificaciones y bueno, digamos que podemos intuir una madrugada larga donde suceden muchas cosas. Así es, la madrugada, bueno, si empezamos a hablar de la Judea, en Alcalá sale la Judea el Jueves Santo, por la mañana, y bueno, según el argot popular, van a buscar a Jesús, ¿no? Entonces están revoleando la bandera y por las calles del itinerario primero y luego
Salen este año, últimamente iban a la iglesia de Santa María del Águila, nuestra patrona. Este año van a ir un poco más lejos, en el segundo tramo del itinerario, van a ir a la parroquia de San Agustín, porque entiende la hermandad que si Jesús es Jesús de Alcalá, como su pueblo lo conoce, por ser una de las devociones más principales del mismo, hay que extender esa devoción por todos los barrios de la ciudad. Entonces, paulatinamente, la idea es que cada año vaya a una parroquia diferente, y se ha iniciado con la parroquia de San Agustín porque de las parroquias modernas de Alcalá es la más antigua, o sea, data de los años 60 su erección canónica. Entonces irá ahí, luego los judíos pasarán por el barrio de Agustín Alcalá, de San Agustín, y ya luego existe una tercera parte después del último cambio de custodia que se produce, que es otra salida por otra zona del recorrido, que es la zona ya del barrio San José y hasta llegar a la Plaza del Cabildo, donde se homenajea a los niños de Alcalá con un revoleo y ya el retorno a la propia parroquia. Eso es lo que hacen el jueves por la mañana, y luego ya todos sabemos que a las 2 de la madrugada, coincidiendo con las 2 campanadas que caen de la Torre de Santiago, 2 aldabonazos de manos del capitán de la Judea llaman a la puerta, que vienen buscando al Señor, se descorre el cerrojo y ahí empieza la estación de penitencia de nuestra hermandad, con los judíos a la cabeza, luego la cruz de Jerusalén, porque somos filial de la Hermandad del Silencio, una de las más antiguas filiales, y entonces pues ya se pone toda la comitiva en marcha. Como he dicho anteriormente, al alborear la mañana del Viernes Santo, se prende a Jesús en el puente, previo el revoleo de la burla que le hace la Judea, y a continuación subimos hacia el Monte Calvario y allí se escenifica el Sermón de Pasión. Ángel, podemos intuir que esta marcha anuncia perfectamente lo que va a ocurrir una vez llegado Jesús al Calvario, ¿no? Sí, la marcha es la más antigua de las que tiene la hermandad, es de 1935, del maestro José Espinosa, y tiene un componente sentimental, histórico, muy grande sobre todos nosotros, y desde luego nada más que escucharlo, te imaginas toda la madrugada del Viernes Santo. Bueno, cuando ya han prendido a Jesús y sube al Calvario, ¿cómo se sigue desarrollando esta estación de penitencia que viene a realizar otros giros, ¿no? Una vez que estás arriba? Una vez que prenden a Jesús, los romanos, que no son romanos, que en Alcalá decimos los judíos, aunque históricamente eran soldados romanos, ¿no?, que se ubican delante y detrás del paso, van escoltándolo, y así el paso asciende hasta el Monte Calvario. Entonces la hermandad lo que hace,
a la vista del pueblo es una catequesis plástica, porque el origen de la ceremonia del Calvario se encuentra en el origen de la Semana Santa prácticamente. La Semana Santa se origina porque tenemos una iglesia con un idioma que es el latín, tenemos un pueblo que no siempre tenía la formación suficiente para entender las homilías en latín, ni los rezos, ni las oraciones en latín, y entonces había que escenificar plástica y visualmente la pasión del Señor. Se escenifica completamente, y en Alcalá, porque claro, esto era mucho más amplio, esto que viene de la Hermandad del Silencio de Sevilla y que sus principales filiales siguieron realizando en los pueblos y conservando incluso lo que en la capital se perdió por mor de las obligaciones de la carrera oficial, pues se escenifica la pasión, y en Alcalá lo que conservamos es el encuentro primero de Jesús de San Juan y Jesús, y a continuación el de San Juan y la Virgen. Son las famosas carreritas de Alcalá, porque el paso de San Juan corre para avisar a María que Jesús va a morir en la cruz. Luego está el sermón de pasión, propiamente dicho por un sacerdote, que lo ha hecho en los últimos años y lo hará en este Dios mediante, nuestro director espiritual, don Manuel María Roldán. Y a continuación, todo ello salpicado con las letras de saetas de Alcalá, porque Alcalá tiene una saeta autóctona y propia que está basada principalmente en la Hermandad de Jesús, porque tiene toda la pasión cantada por saeta que se le canta a lo largo de la madrugada a Jesús por los diversos saeteros que se multiplican en la noche de Alcalá, ¿no? Y a continuación pues ya termina lo que es la ceremonia del Calvario. Una vez que termina la ceremonia del Calvario, toca volver al pueblo, a Alcalá de Guadaira, a la parroquia, y bueno, ahí ya la luz es diferente. Y además también en lo que nos cuenta el pasaje, que nos cuenta también. Sí, claro, naturalmente la luz lo condiciona todo. Pasamos, digamos, de una estación penitencial austera, disciplinada, severa, propia de la noche, allá la luz de la mañana abierta, que se hace especialmente victoriosa, por decirlo de algún modo, cuando entra se cuela por entre la malla del paso de palio, y le da a la Virgen un color diferente. Los ojos de la Virgen son diferentes según le dé el sol o le dé la luna. Uh-huh. Hasta esa sombra del fuego de la vela se le cambia, sí. Le cambia la cara a la Virgen cuando está entrando ya en el Duque para el ayuntamiento. Es una estación de penitencia bastante completa, bastante identitaria con respecto a la historia de la Semana Santa en Alcalá de Guadaira, pero también tiene otras muchas señas de identidad, además de todo lo que podemos describir, porque luego hay una devoción importante a la hora de, en la mañana, visitar a los titulares en la propia parroquia. Bueno, vamos, Jesús es que yo diría, sin ánimo de ofender a nadie, porque es la gran devoción de Alcalá. O sea, a mí en Alcalá había un dicho que a mí me lo enseñaron cuando yo era niño: las promesas de Alcalá se le hacen a Jesús. Sí. Uh-huh. Entonces Jesús tiene un foco devocional, una unción devocional, la imagen, que desde que llegó el primer día se ganó el corazón de los alcalareños. Bien es cierto que la imagen que quemaron en el 36 ya también era la imagen devocional por antonomasia de Alcalá. Era una imagen que a mí mi abuela me contaba que suscitaba también una gran devoción. Era una imagen contrapuesta a Jesús, mientras Jesús es una imagen dulce, delicada, suave, misericordioso. El otro era una imagen más aguerrido, transmitía más, era más expresivo quizás, pero desde el punto de vista de un ascetismo que la imagen de Jesús no tiene. Era más parecido, si se me cabe la expresión, a los rasgos propios que definen al Señor del Gran Poder, más que a Jesús, que digamos tiene un parecido
mayor a, digamos, a los rasgos que identifican al Señor de Pasión, ¿no? Por centrarnos en las dos grandes devociones nazarenas de Sevilla. Entonces, la devoción de Jesús es tan palmaria y manifiesta que es que al traslado procesional de Jesús, si no van 1000 personas, no va nadie. En la función casi se repiten los números. En el besamanos que hubo que es el pórtico de la Semana Santa, el miércoles de ceniza, se repartieron 2000 estampas. Quiero decir, Jesús siempre tiene una continua hilera de devotos en torno a su presencia. Uh-huh. Bueno, pues con todo lo que nos está contando Ángel, ¿nos puede resumir un poco la historia de esta hermandad? ¿Cuándo se funda? ¿Cómo se ubica dentro de la Semana Santa alcalareña? Voy a empezar porque es lo más breve, por lo último, que es la ubicación. La ubicación siempre ha sido en la madrugada del Viernes Santo, siempre ha salido a las 2 de la mañana, porque es la hora en que históricamente salía la Hermandad del Silencio, aunque la Hermandad del Silencio hubo, con el paso del tiempo, hubo de modificar el horario y sale ahora a la 1, pero históricamente la Hermandad del Silencio hasta los años 50 salía también a las 2 de la mañana. Y con las claritas del día se prende al Señor, y bueno, lo que ya he relatado, y el regreso al templo, el paso de la Virgen suele entrar sobre las 10:30, 11 de la mañana, más bien 11 de la mañana. En cuanto a la historia, son 4 siglos de historia. La primera referencia documental de la hermandad, aun a sabiendas que la hermandad es más antigua, y decimos lo de más antigua y ahora voy a explicar el porqué, la primera referencia documental es una carta de Tomás Pérez, el hermano mayor de la Hermandad del Silencio, que se conserva en el archivo de la Hermandad Matriz, donde dice: visitamos a nuestras hijas queridísimas de Alcalá de Guadaira y de Carmona. Entendiendo que Carmona siempre ha sido considerada la primera filial del Silencio y que data de final del siglo XVI, en torno a 1580-1590, el ponernos en pie de igualdad con Carmona, el que en una carta de 1620 ya se hable de hija queridísima, no parece que estemos hablando de una relación ni de una hermandad de 2 días. Entonces, creemos entender que la hermandad debe estar sobre 1580, 1590, en esas 2 décadas, su nacimiento real. ¿Qué es lo que aconteció? ¿Por qué no tenemos la prueba? A principios del siglo XIX, la Real Audiencia pidió las reglas de todas las corporaciones y se mandaron las reglas, con tan mala suerte que las reglas nunca volvieron. Las reglas se extraviaron en la Real Audiencia. Ante esto, en las reglas nuevas, que son de 1803, se hace constar que había unas reglas antiguas que no se han devuelto. En definitiva, se quiere de algún modo hacer constar la antigüedad de la hermandad. Y la antigüedad de la hermandad, como ya he dicho, data de esa fecha, aunque la primera referencia histórica sea de 1620. Eso es la rama penitencial. Luego está la rama sacramental, que es la sacramental de Santiago, sacramental de Santiago y de ánimas benditas, y que es del siglo XV. Y en 1980, dado que las hermandades sacramentales, el culto sacramental pasaba por una época de declive, pues a instancia de nuestro querido párroco entonces, pues se decidió la fusión por absorción, es decir, la Hermandad de Jesús absorbió a la Hermandad Sacramental de Santiago para que no se perdiera. Eso le hace ser la organizadora del Corpus Christi de Alcalá, que le corresponde a la parroquia de Santiago por ser la más antigua de Alcalá y por ser la iglesia mayor de Alcalá, y en base a eso pues organizamos Triduo al Santísimo Sacramento y la organización del Corpus Christi. Bueno, pues menuda historia, qué interesante. Los oyentes de Radio Guadaira que se encuentran en Alcalá de Guadaira y no conozcan todo esto estarán ahora mismo sorprendidos, pero además las personas que estén escuchando Radio Guadaira ahora mismo tienen que estén fuera y que no conozcan esta tradición tan importante y esta historia. Estamos hablando de 100 años después del descubrimiento de América, cuando ya existe la hermandad
de Jesús Nazareno en Alcalá de Guadaira. Hablamos de muchos años ahí de historia y señas de identidad, además de todas estas que nos has ido resaltando, Ángel. ¿Cuáles más podemos destacar? Porque seguro tenemos alguna que otra. Hombre, las señas de identidad más importantes de la hermandad, sin duda alguna, son sus titulares. O sea, Jesús Nazareno, María Santísima del Socorro, de la que he hablado muy poco, pero que es una gran dolorosa, nacida de las manos de Sebastián Santos en 1940, y San Juan Evangelista, que es, al igual que el Señor, obra de Antonio Illanes. Más allá de nuestros sagrados titulares, las señas de identidad son las propias que conocemos: la Judea, la escenificación de la pasión, la salida, los actos de culto que ya le digo que son multitudinarios. En definitiva, sería un rosario inacabable. Lo que sí es verdad que Jesús está intrínsecamente unido a la mejor historia de Alcalá y forma parte de ella, y digamos que es incluso columna vertebral de la historia de Alcalá. José Miguel Álvarez, alcalareño, ha sido el que ha compuesto esta marcha que acaba de sonar, María Santísima del Socorro, por la devoción precisamente que existe en Alcalá por esta Virgen, por la Madre del Señor, ¿no? De Alcalá, que es como se la conoce. Es otra de las formas también de conocer a la hermandad de Jesús el Nazareno. Pero tenemos también, por ejemplo, en ese cuerpo del Nazareno otra seña de identidad, que es los faroles, por ejemplo. Sí, los faroles tienen un carácter propio, nos dan un carácter muy especial, muy autóctono, muy pueblerino. A mí personalmente me gustan mucho porque la hermandad de Jesús está hecha de retazos que nos hacen diferente a las demás, ni mejor ni peor. Yo no entro en comparaciones, pero evidentemente totalmente diferentes a las demás. Y los faroles, que surgen además como una circunstancia excepcional de los años, digamos, donde había una gran carestía de material, donde no había para cirios completos, y entonces pues se decide hacer los faroles para tener que utilizar mucho menos cera en cada farol. Ese es el origen del farol, pero evidentemente le da un encanto muy particular a la hermandad. También tenemos a esas penitentes, ¿verdad? Características esas penitentes y esos penitentes, característicos también de esta procesión, ¿no? De la madrugada. Bueno, sí, me imagino que me está hablando de las mujeres con vela, ¿no? Sí. Sí. Las mujeres con vela son la gran manifestación de la devoción a Jesús en Alcalá. Las mujeres, ahora ya las mujeres han accedido a la túnica nazarena, pues lógicamente van en decremento y cada vez son menos y cuestan. Pero desde luego es una singularidad única, porque yo he visto fotos y me han contado en mi familia de los años 40, los años 50, donde Jesús podía llevar 500 mujeres detrás. O sea, era la gran devoción. Todas las aceituneras, las panaderas de Alcalá, todas las personas que, digamos, que trabajaban en la calle y que tenían esos oficios que sustentaban la economía alcalareña y que le dan nombre a Alcalá más allá de sus propias fronteras, manifestaban su gran devoción a Jesús de tres maneras básicamente. Una, con su visita los viernes al paso del Señor. Otra, cuando llegaban en la mañana del Jueves Santo, venían de sus trabajos y con el uniforme de trabajo y toda su humildad venían a ver a su Señor. Y la tercera, acompañándolos en la madrugada, que era la gran noche de Alcalá. Además también es típico, ¿no?, de seña de identidad de esta hermandad, al ser de madrugada, el que podamos encontrar muchas casas alcalareñas abiertas a todos los vecinos y a todos también, a todo el cuerpo de la hermandad que está procesionando, para que puedan tomar un caldo del puchero o también, ¿por qué no?, algo calentito, un dulce, una torrija, algo típico de la Semana Santa, de la Cuaresma también, que pueda reponer de energía a esta persona para que pueda seguir acompañando a Jesús. Sí, es algo propio y natural y consecuencia del elevado número de nazarenos y de hermanos que tiene la hermandad,
que prácticamente tocan todas las células del pueblo. Uh-huh. Ángel, vamos a hablar de esta edición 2023, una hermandad con tantísimos años. Bueno, si son las nuevas, si vienen siempre estrenando algo para completarla, una hermandad además con tantos años tiene también que seguir estrenando para ir reponiendo y restaurando todo ese patrimonio que contiene la hermandad y que la enriquece. ¿Cuáles son esos estrenos y novedades, tanto materiales como inmateriales, que podemos encontrar en esta edición 2023 de la Semana Santa Alcalareña? Decía que en la madrugada del 2023 habrá poca novedad. Vamos, en las hermandades que somos muy antiguas tenemos una doble obligación. No solo hacer enseres nuevos, sino conservar y mantener los que tenemos, que en muchos casos son de un valor incalculable y muy superiores incluso a lo que hoy en día se pudiera hacer. Entonces, en esa línea hemos acometido una serie de actuaciones que son más largas en el tiempo, y para este 2023 lo que se va a estrenar es una restauración del manto de salida de la Santísima Virgen. Es una restauración de la trama interna del manto que se encontraba en muy mal estado. Ese es el estreno principal que vamos a hacer. Luego hay otra serie de encargos realizados, pero esos serán ya para 2024 y 2025. Son proyectos futuros que ya tenéis programados. Háblanos de ello, cuál es, hacia dónde se está dirigiendo ahora mismo la hermandad. Pues los proyectos básicamente son tres en los focos donde tenemos puestos los nuevos estrenos. Uno es la obra de escultura de las cartelas del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, para seguir avanzando en la ejecución del paso. Son 12 tallas que se ubican en medallones, cartelas que irán tanto en el frontal y en la trasera del paso como en ambos laterales, y eso se ha encargado a la prestigiosa escultora de Utrera, doña Encarnación Hurtado. El trabajo que hace esta señora es muy autóctono, muy artesano, y ello le impide entregar grandes producciones de trabajo, porque ya le digo, es pura artesanía lo que hace. Entonces, el compromiso es que las primeras cartelas se entreguen para la Semana Santa de 2024. Por otra parte, en el ámbito de la restauración, el primigenio manto de salida de la Santísima Virgen, cuando la Virgen iba en paso de monte. Explico para los oyentes lo que es paso de monte. Paso de monte es que la Virgen antiguamente, hasta el año 63, hasta 1963, la Virgen no iba bajo palio al Calvario. La Virgen iba al aire. El palio era las estrellas, como se solía decir. Entonces eran pasos que se cargaban por horquilleros y que eran de peso leve, para facilitar la escenificación de las carreritas y poder correr. Entonces, claro, era un paso de unas medidas más reducidas.
Es un manto, de unas medidas más reducidas. Es un manto de principio de siglo XX, atribuido a Juan Manuel Rodríguez Ojeda o a cualquiera de las grandes figuras de la época. Ese manto, luego desde que se dejó de utilizar, porque ya con las medidas del paso de palio era absolutamente imposible su uso, pues se destinó a hacer el manto para los cultos. Es quizá de las obras de mayor valor histórico-artístico que tiene la hermandad, y se va a producir una restauración integral del mismo, porque hay bordados que están en muy mal estado, y de enriquecimiento del mismo. Lo está haciendo don José Antonio Grande de León, y está previsto que para la Cuaresma de 2024 lo tengamos. Y el último y gran proyecto de la hermandad, que ya es conocido de todos porque está muy en labios de todos los cofrades de Alcalá, es el proyecto de nueva túnica para nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una túnica que nace desde la consideración de la protección secular que el Señor ha ofrecido a Alcalá. Esa protección secular la vimos puesta de manifiesto no hace mucho tiempo, hace 3 años con la pandemia. Era muy estremecedor ver las imágenes de la Puerta de Santiago llena de flores y de velas, pidiéndole a Jesús la salud para su pueblo. La Junta de Gobierno entendía que esto no podía quedar desapercibido y que esto tenía que tener una consecuencia natural, que era un gran regalo de su pueblo al Señor. Y creíamos que nada más personal ni mejor que una túnica que ha diseñado y va a ejecutar don José Antonio Grande de León, de gran valor artístico, y que se pretende que sea una túnica histórica. Desde aquí invito a que todos los alcalareños participen en la túnica. No se trata de que la hermandad tenga más o menos, no es ese el espíritu y las palabras de convocatoria mía lo que quieren decir. Lo que queremos decir es que de la misma manera que cuando Jesús se hizo por la devoción que históricamente suscitó, la Junta de Gobierno determinó que no la donase nadie, aunque hubo mecenas que la quisieron donar, sino que se pagara peseta a peseta por cada alcalareño y que cada astilla fuera de un alcalareño, de la misma manera queremos ahora que hebra a hebra la túnica la paguen todos los alcalareños. Entonces esa es la invitación para que todos participemos y que Jesús tenga una túnica costeada por su pueblo y que podemos decir orgulloso, esto no se lo hizo su hermandad, se lo hizo el pueblo de Alcalá. Ay, pues para todos estos proyectos, Ángel, creo que tenéis que organizar muchos eventos al año. A lo largo de la historia habéis instalado en el calendario alcalareño muchas citas, actividades, también convocatorias para la Bolsa de Caridad, habéis realizado verbenas, obras de teatro, incluso hasta una propia entidad, el Roperito del Socorro, para asistencia a niños de familias vulnerables de Alcalá de Guadaira. Háblanos de todo esto que realiza unas veces para recaudar dinero para la hermandad, otras para atender esas necesidades del pueblo. Voy a empezar por lo último porque para mí es lo más importante. Cada uno tiene una vara de medir, pero para mí la obra que realiza el Ropero del Socorro entre tantas familias desfavorecidas de Alcalá es una cosa que incluso excede la propia capacidad de la hermandad, porque objetivamente la hermandad no tiene capacidad para atender a las familias que el Ropero del Socorro atiende. Estamos hablando de cerca de 400 familias al año. Entonces, bueno, allí se le da todo, se le da desde ropa, que fue el origen, y aseo para menores, y dotación de ajuar, y dotación de sillitas, de carritos, de capazos, de todo lo que precisan, hasta la comida, e incluso más allá de la comida hay un grupo de voluntarias que se dedican a la formación. Se le da también formación para que en el colegio no ese lastre que digamos que las familias desestructuradas pueden tener respecto a otras familias, pues que no se note y que los niños no lo noten. Entonces, digamos, damos una asistencia integral
a todos esos niños. Entonces yo para mí soy parte y no sería objetivo, pero creo que la labor del ropero del Socorro es meritoria y sobremeritoria más que admirable, porque a todo esto eso lo hacen un grupo de voluntarios que incluso ponen su tiempo y su dinero a disposición del ropero y que tampoco son tanto, con lo cual hacen un trabajo abnegado, ejemplar y multiplicado que solo merece el reconocimiento de su hermandad. Y en cuanto a otro tipo de actividades, bueno, sí, es que como tenemos mucha vida social, pues hacemos muchas actividades, ¿no? Tenemos desde momentos lúdicos, como puede ser el almuerzo nazareno, o la verbena nazarena, o las cenas de hermandad, hasta momentos culturales, como son las jornadas culturales que se celebran en el mes de noviembre. Recientemente, hace unos días, no hace ni una semana todavía, hemos ofrecido un espectáculo de magia y de circo para los niños de Alcalá. Nos interesa mucho el espectro de población infantil y juvenil, y luego las propias naturales derivadas de nuestra condición de hermandad y de iglesia viva, que son las que tiene cualquier hermandad, en nuestro caso multiplicada por los años que tenemos y la extensión de la hermandad. Ángel, con tanta historia, con tantas actividades, citas, con tantos hermanos, supongo que habrá quedado en la memoria de la hermandad algunas anécdotas y curiosidades que se cuentan de los hermanos mayores a los hermanos más pequeños y que se van convirtiendo en una tradición el conocerlo, ¿no? Hombre, historia, a lo largo de 4 siglos habrá habido un número sin fin. Yo ahora, así a bote pronto, contaré 2 porque están relacionadas con la historia y bueno, a lo mejor no son ni anécdotas, pero bueno, pueden ser singularidades o curiosidades que ocurrieron, ¿no? Una es, por ejemplo, era muy acostumbrado, hablando de la gran devoción que suscitaba Jesús en Alcalá, pagar a los costaleros, cuando los costaleros eran hermanos profesionales, para que las personas que por un motivo le habrían hecho alguna promesa a Jesús, normalmente había, en una parte, digamos, de los hermanos, una promesa que era
subir a Jesús al Calvario. Entonces, cuando se iba a iniciar la subida de la Cuesta del Calvario, que no es la que ahora conocemos, porque esta se hizo ya con menos pendiente por el paso de palio, es una que se ve perfectamente, que sube en diagonal desde el otro extremo del cerro. Pues se les pagaba a los costaleros y ellos les cedían su puesto en las trabajaderas al hermano que quería hacer la penitencia, y ese hermano subía a Jesús al Calvario. Es una historia es una curiosidad histórica que pone de manifiesto la devoción que siempre suscitó Jesús en Alcalá. Y luego hay otra que habla de la grandeza de la imagen de Jesús. El propio autor de la imagen, que fue don Antonio Illanes, la imagen es una de las primeras que se hizo en la posguerra, en data de la posguerra en Sevilla, que todavía la guerra no había terminado en España, pero en Sevilla ya sabemos que prácticamente a los 3 o 4 días de iniciarse la guerra civil, pues se dio por terminados los combates, ¿no? Entonces, en Sevilla, en 1938, Antonio Illanes entregó a la hermandad la imagen de Jesús. Antonio Illanes había sido premio nacional incluso de escultura, pero estaba muy focalizado en la escultura profana. No tenía un gran nombre en el ámbito religioso. Claro, todo el mundo sabía que en aquel momento el negocio estaba en la restitución de todas las imágenes que se habían quemado en el conflicto bélico. Entonces, Illanes quería hacerse un hueco, un nombre en el mundo de la imaginería religiosa, que no lo tenía pese a su gran predicamento en el ámbito profano, ¿no? Y incluyó una cláusula en el contrato de ejecución de la obra, que era que una vez entregada la imagen debería permanecer una semana expuesta en el escaparate de Peiré en la calle Francos. Era la tienda, digamos, más prestigiosa, con más predicamento en la Sevilla de la época, y era como el punto idóneo para que todo el mundo conociera la imagen. Bueno, pues evidentemente la imagen se expuso en Peiré y las colas empezaron a llegar a la Plaza del Salvador para contemplar la imagen. Y la imagen, bueno, el propio Illanes decía que era su obra cumbre. Eso lo ha manifestado Illanes públicamente, no lo digo yo, lo decía el propio Illanes. Como Jesús de Alcalá no salió otro. La imagen era de una categoría suma. Entonces se empezó a hablar en Sevilla por orden del arzobispado, de que la imagen permaneciese en Sevilla capital para cualquiera de las hermandades que necesitaban recuperar sus imágenes, y que no fuera a un pueblo. Ante esta situación, don Antonio Bono Calderón, que entonces era miembro de la mesa de gobierno de la hermandad y con el paso de los años fue hermano mayor de la misma, le dijo al entonces hermano mayor, don Vicente Romero: Vicente, vámonos para Alcalá que nos lo quitan. Y Jesús no estuvo los 7 días en Peiré. Al 5.º día, aprovechando una camioneta de reparto que volvía ya vacía de pan a Alcalá, lo montaron y se lo trajeron para Alcalá. Es una anécdota histórica que pone de manifiesto la grandeza de la imagen. Pues sí, señor, sí que es anecdótico y curioso, sobre todo. Seguramente algunos de los hermanos de la propia hermandad no conozcan algunas de estas cosillas que se antojan, por ejemplo, en un programa como este, en un especial como este. Bueno, pues Ángel, ¿dónde podemos ver mejor o dónde nos aconseja disfrutar de los titulares de la Hermandad de Jesús Nazareno? Porque ya nos ha dicho el puente, el Calvario, pero también hay algunos rincones que son verdaderamente íntimos y que realmente inspiran ese viaje hacia el interior, ¿no? Y ese diálogo con el Señor. Cada uno me imagino que tendrá personalmente el lugar donde está la almáciga de sus recuerdos y su gusto y su devoción personal. Si a mí me preguntasen, yo
destacaría durante la madrugada la emoción de la salida, es muy bonita, cantándose las coplas de Jesús, enhebradas con las saetas de Alcalá al Señor. La primera esa, las dos acaban de dar, que se suele cantar, nada más que suelen descorrerse el cerrojo. Y junto a la salida me parece especialmente bello el tránsito de la cofradía por la cañada, con Jesús reflejando su figura en las fachadas con la oscuridad de la noche y la penumbra absoluta de la calle. Y ya por la mañana de vuelta, pues sobre todo en el paso de la Virgen, es muy destacable el tránsito por la Plaza del Duque y la calle Herreros. Además, también es muy característico de la madrugada, sobre todo la parte que lleva más en silencio, porque musicalmente hablando también tiene varios tramos donde podemos escucharlos, por ejemplo, donde podemos disfrutar mejor con el silencio y donde suenan esas marchas que puedan llegarnos más al corazón y con las que más se identifica la propia hermandad. Sí, es cierto, de tal modo que el tránsito procesional de la hermandad durante la noche va acompañado de marchas fúnebres y ya por la mañana hay que decir que la Virgen, desde que entra en el puente hasta que retorna al puente, no tiene acompañamiento musical. El acompañamiento musical termina al llegar a la Virgen al puente en la ida y al iniciarse el retorno lo retoma. Y entonces ya son marchas alegres las que van acompañando el tránsito de la Virgen. Se podría decir que Jesús baja resucitado del Calvario. Uh-huh. Y ya, bueno, pues poniéndonos así más reflexivos, Ángel, porque claro, la Semana Santa, no solamente la alcalareña, sino a nivel nacional, pues ha tenido sus altos y sus bajos, según también la sociedad haya sido haya tenido más fe, haya sido más religiosa o menos. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la Semana Santa, sobre todo la de Alcalá de Guadaira? Vamos a ver. Mi impresión es que la Semana Santa va de la mano de la involución religiosa que se está produciendo. Es decir, la Semana Santa no deja de ser el trasunto del sentimiento de personas que profesan la fe cristiana, más allá de que otros asistan porque les gusta el hecho histórico, la belleza artística o incluso alguno lo considere un espectáculo que yo entiendo que nada más alejado de la realidad, pero bueno, todo es respetable. Entonces yo entiendo que en el momento actual, quitando la Semana Santa de Sevilla, que tiene unas connotaciones muy especiales, que sobre todo en las hermandades grandes, porque en las pequeñas también sería aplicable lo que estoy explicando de la Semana Santa de Alcalá, por ejemplo, quitando las hermandades grandes se mantienen en gran auge. Yo creo que la Semana Santa está en una fase de declive, es la impresión que me da. Es verdad que nosotros, ahora hablo ya y personifico en la Hermandad de Jesús, no notamos ese declive. Es decir, yo creo que la gran fuerza devocional de nuestras imágenes, particularmente de Jesús Nazareno, es la que sostiene y sustenta la devoción de Alcalá, y nosotros, la verdad, tenemos un número de nazarenos excelente y un número de hermanos que no mengua. Además, supongo que será notable, ¿no?, la incorporación de jóvenes a la Hermandad de Jesús en los últimos tiempos, sobre todo ya tras la pandemia. Bueno, la Hermandad de Jesús tiene una connotación muy especial, que más que de jóvenes, de niños. O sea, esas hileras de niños que empiezan a hacer nazareno en la Cuesta del Calvario, eso es algo muy consustancial de la Hermandad de Jesús, y gracias a Dios es un relevo generacional que se produce año tras año. Bueno, pues nos despedimos, Ángel. Vamos a invitar a todos los oyentes de Radio Guadaira, sean cofrades o no, sean alcalareños o no, si van a venir por aquí en Semana Santa a dar una vuelta, pues vamos a invitarlos a ver esta estación de penitencia que va a realizar la Hermandad de Jesús Nazareno en la próxima madrugada del Viernes Santo. Bueno, es una invitación a ver la
la escenificación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo por las calles de Alcalá, que alcanza su punto culminante, como ya he dicho antes, a las claritas del día con el prendimiento y posteriormente con la ceremonia del encuentro en el Calvario. Cada pueblo tiene una manera de escenificar esa pasión. Alcalá hace ya muchos siglos que tiene la misma, se mantiene y sobre todo la acompaña un marco único, que es el marco del entorno de Oromana, de la finca del Calvario, donde la hermandad tiene su ermita de San Roque, en la que también hay misa y Eucaristía dominical todas las semanas. Y entonces en ese marco se singulariza de una manera bellísima la pasión del Señor, que en Alcalá se dice y se escribe Jesús Nazareno. Pues Ángel Gutiérrez Oliveros, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial y habernos ofrecido tantísima información sobre precisamente esta hermandad tan querida en Alcalá de Guadaira y tan significante para la historia y como señal de identidad de nuestra ciudad para todos los que nos ven y nos escuchan desde fuera. Muchísimas gracias. Muy bien, a vuestra disposición siempre.